vamos a hablar de la prueba del esfuerzo. A algunos o a muchos de ustedes en algún momento a lo mejor les dijeron, bueno, tiene que hacerse una prueba de esfuerzo y de repente uno se asusta y dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que el médico estará buscando? ¿Me encontró algo mal? Bueno, hoy justamente vamos a abordar este tema con el doctor Jorge Espitaleta, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias. Bueno, la prueba de esfuerzo uno podría dividirla en dos grandes grupos de pacientes. El paciente primordial o el que todos conocemos es el paciente que tiene riesgo de tener un infarto y uno pues le indica la prueba de esfuerzo para determinar realmente cuánto es ese riesgo. Y el paciente deportista, que es el otro grupo importante donde se deben hacer sobre todo los deportistas de alto rendimiento para ver cómo está su consumo de oxígeno, cómo está su capacidad aeróbica y anaeróbica máxima y poder determinar cuál va a ser el programa de entrenamiento. Entonces esos son como los dos grandes grupos en los cuales uno podría intentar hacer pruebas de esfuerzo. Ok, pero digamos antes de llegar ahí, porque, bueno, los deportistas obviamente porque están en esa faena, pero a los que de repente les están buscando algo más, porque cuando uno se hace un chequeo, lo básico que te hacen es un electroencefalograma o electrocardiograma, perdón, y ahí es que sale algo que los lleva a pedirnos una prueba de esfuerzo. Podría ser, a veces el electrocardiograma puede ser completamente normal, entonces por eso uno también durante la entrevista del paciente le pregunta sus antecedentes, si tiene antecedentes, por ejemplo, de familiares de primer grado que murieron por un infarto de miocardio a edades tempranas o familiares que hayan tenido alguna intervención coronaria por problemas cardiovasculares, los pacientes hipertensos, los pacientes que tienen 2 o más factores de riesgo cardiovascular, uno también como screening inicial podría indicarles una prueba de esfuerzo. ¿Qué enfermedades del corazón pudiera detectar esta prueba, doctor? Básicamente lo que buscamos con la prueba de esfuerzo en general y la indicación más importante probablemente es obstrucción de las arterias coronarias. La arteria coronaria, si uno está en reposo, puede tener una obstrucción, pero como no la estamos provocando ningún estrés, un aumento de los requerimientos de oxígeno del corazón, entonces puede no ser manifiesta. Lo que intentamos hacer cuando ponemos en esfuerzo a un paciente es precisamente eso, aumentarle los requerimientos de oxígeno y entonces hacer que se estrese el corazón, por decirlo de esa manera, y evidenciar falta de irrigación en algunos de los sitios. Ahora, si pudiéramos poner un ejemplo, una señora, por ejemplo, cuando se va al súper y viene con las compras y caminó 100 metros, y es aquel ahogo, aquel agote, esa falta de aire, ¿eso pudiera llevarnos a decir, bueno, mejor me voy a hacer una prueba de esfuerzo? Podría llevarnos a diferenciar un poco. La prueba de esfuerzo nos puede ayudar porque no necesariamente todas las faltas de aire son secundarias al corazón, podría ser de los pulmones. Entonces la prueba de esfuerzo también puede decidir, no, nos parece que no es definitivamente de origen cardíaco o coronario, busquémosle alguna otra etiología a esa falta de aire. Normalmente la hacemos más indicada en pacientes que tienen dolor en el pecho, ese dolor retroesternal, con falta de aire, que no es claro los cambios en el electro, que el paciente permanece por periodos asintomáticos, entonces queremos intentar inducir bajo condiciones controladas, porque el paciente se está monitorizando la presión arterial, tiene un electrocardiograma conectado mientras está haciendo ejercicio para ver los cambios tanto en la presión, en el electrocardiograma, conforme vamos avanzando en el ejercicio. Normalmente se empieza plano el protocolo, se va subiendo, puede ser en una de estos sitios, en las máquinas para hacer ejercicio, caminar. Ajá. Entonces se empieza plano, se va subiendo progresivamente cada 2 o 3 minutos. La inclinación y la rapidez con que gira para ir viendo, induciendo eso. Por cierto, una de las dudas de las televidentes es que si vos sos una persona que tenés muchísima taquicardia, ¿esta pudiera ser una prueba interesante? Podría ser, de hecho hay algún pequeño grupo que dice, y en los guías, digamos, de la Sociedad Europea para Diagnóstico con Prueba de Esfuerzo, dice que las arritmias podrían inducirse durante la prueba de esfuerzo y uno podría utilizarlas como método diagnóstico, pero pasan a ser un 2A, un 2B, que no es una indicación prioritaria, pero sí puede ayudar porque podemos inducir algunos trastornos del ritmo y evidenciarlos. Normalmente antes de la prueba de esfuerzo en los pacientes con palpitaciones o sensación de trastornos del ritmo preferimos hacer estudios previos de reposo como un Holter, que es ponerle un electro durante 24 horas o 72 horas, dependiendo del que uno decida, para ver esos trastornos del ritmo. Ahora, doctor, todos somos candidatos a una prueba de esfuerzo, es decir, pienso en los niños, pienso en los adultos mayores, hombres, mujeres, ¿todos? Realmente todos podemos ser candidatos dependiendo de la condición. Como
te decía, probablemente si uno es menor de 35 años y es asintomático, no tiene mucha indicación hacer una prueba de esfuerzo. Si uno tiene más de 35 años y tiene factores de riesgo asociados, probablemente sea prudente hacer una prueba de esfuerzo, mientras uno no sea un deportista de alto rendimiento, que en esto sí, como les dije, es para medir otros parámetros. Claro. Pero definitivamente, mayor de 35 años con 2 factores de riesgo más, sí, se puede hacer en mujeres, se puede hacer en niños, en algunas cardiopatías inclusive están indicadas de niños, se puede hacer en ancianos, no todas las pruebas de esfuerzo son en estas bandas para caminar, se pueden adaptar, entonces ahí pruebas de esfuerzo con las manos, que es como pedalear con las manos para ver, para aumentar el estrés, e inclusive hay pruebas de esfuerzo donde el paciente no hace nada, sino que el paciente está acostado y se le coloca un medicamento para ir aumentando la frecuencia del corazón y se va viendo el electro o el ecocardiograma, que es el ultrasonido del corazón, para ver el estrés. Hay una señora que nos está preguntando que ella salía a caminar normalmente, pero de un tiempo para acá, bueno, y creo que lo estábamos hablando ahora fuera de cámaras, antes de salir al aire, que ahora cuando sale a caminar viene literalmente descompuesta. Sí, definitivamente hay que hacerle algunos estudios. Si el paciente presenta una angina que no ha sido resuelta, que no ha sido tratada o que es persistente, que consideraríamos una angina de alto riesgo, digamos que de inicio probablemente la prueba de esfuerzo no sea el examen idóneo, porque puede ser grave, aunque los pacientes, la mortalidad, digamos, una prueba de esfuerzo es 1 de cada 1000 pacientes, es muy rara, preferimos que el paciente esté estable, inclusive las pruebas de esfuerzo se hacen en pacientes posinfarto, pero se hace una prueba de esfuerzo modificada, diferenciada, exactamente, con menos carga y a un tiempo determinado después del evento agudo para determinar cómo quedó ese paciente y estratificar el riesgo. Entonces, si la paciente está presentando dolor de tórax, dolor de pecho, falta de aire, es prudente evaluarla, ver algunos otros estudios antes de ponerla en una prueba de esfuerzo. Pero como les digo, cualquier paciente más de 35 años que tenga 2 o más factores de riesgo, probablemente sea un método de estratificar. No es perfecto, dependiendo de las lesiones de los vasos. Uno podría decir que si uno sospecha que tiene un vaso, el corazón tiene 3 vasos prioritarios que le dan, digamos, todo el oxígeno a él. Entonces si la lesión es solo de un vaso, la prueba de esfuerzo podría llegar a un diagnóstico como hasta un 60%. Si son 2 vasos, sube un poco, 75, 80, y si es más de 3 vasos es por encima del 80%. Entonces, no necesariamente que una prueba de esfuerzo salga negativa nos excluye la posibilidad de un problema del corazón, y al revés también funciona. No todas las pruebas de esfuerzo positivas necesariamente son 100% diagnósticas de que hay un problema de corazón, pero es un examen que nos ayuda, fácil de hacer y que nos ayuda a estratificar el riesgo del paciente. ¿Qué pasa, por ejemplo, doctor, con los chicos que están en el cole y que les hacen correr esta milla extra, ¿verdad?, en educación física, y que muchos casi que verdaderamente llegan descompuestos y es repetitivo y los padres se preocupan si algo les está pasando porque es agotador? ¿En ellos se debería hacer algo así o no? Deberían tener una evaluación, o sea, yo creo que el hacer educación física estandarizada para todos por igual, pues probablemente no sea lo idóneo, porque no todos tenemos la misma capacidad aeróbica y anaeróbica. Probablemente deberían calcular y monitorear a estos pacientes, aunque fuera a estas personas o a estos niños con frecuencia cardíaca, y definir hasta dónde pueden subir. Una fórmula fácil y rápida que utilizamos los médicos para buscar la frecuencia cardíaca máxima es restarle a 220, restarle la edad. Ese número sería la frecuencia cardíaca máxima, pero cuando uno hace ejercicio no debería llegar a la frecuencia cardíaca máxima. No debería. Debería andar en el 60, 80% a lo sumo de su frecuencia cardíaca máxima. Sobre ejercitar el corazón tampoco es bueno. Y entonces debería ser un proceso para yo poder llegar a eso. Cuando ponemos a una persona no entrenada a hacer ejercicio extremo, a llegar y mantener su frecuencia cardíaca máxima, yo siempre les explico que es como tener un automóvil y solo manejarlo en primera o segunda, nunca pasarlo tercera o cuarta. Es sobrecargar definitivamente a nuestro corazón. Entonces, por lo menos monitorear la frecuencia cardíaca en estos adultos jóvenes, y si presentan alguna sintomatología, suspender el ejercicio y definitivamente hacer estudios para poder volver a ponerlos, sí es importante. Doctor, ¿y una persona con un preinfarto es candidata a una prueba de esfuerzo? O sea, ¿debería de hacérsela? Debería hacérsela. O sea, toda persona en la cual uno sospecha cardiopatía isquémica, que es un preinfarto, es una prueba de estratificación, y definitivamente una vez esté estable, pase por lo menos
cierto tiempo sin dolor en el pecho, debería hacerse una prueba de esfuerzo para poder definir cuál es su real riesgo, para ver si amerita algo más, como una intervención percutánea, ver ya las arterias desde adentro. Ahora, si pudiéramos decir, ok, ¿en qué momento es necesario hacerme una prueba de esfuerzo y si para todos es necesario? Porque, digamos, creo que no está considerada el chequeo básico anual de las personas. Entonces, ¿cuándo se recomienda, doctor? Okay. Deportistas, definitivamente sí, porque no solo vamos a medir la capacidad del corazón ante estrés, sino que se pueden medir algunos otros parámetros como consumo de oxígeno, capacidad aeróbica y anaeróbica. Entonces, cuando yo defino hasta dónde yo realmente estoy funcionando con oxígeno y mis células están funcionando bien, probablemente ese sea mi límite de entrenamiento. Cuando hablo de cardiopatía isquémica es al contrario, entonces ahora sí, los pacientes mayores de 35 años que tengan 2 o más factores de riesgo debería incluirse por lo menos dentro de sus estudios, o paciente, si es menor de 35 años, que haya tenido sintomatología. No las hacemos en personas jóvenes porque realmente su validez no está muy clara. Mayores de 35 años con 2 o más factores de riesgo, o pacientes de cualquier edad si ha tenido síntomas y tiene antecedentes heredofamiliares importantes. Doctor, se preguntan, y es una duda de la gente en general, si tengo, por ejemplo, el colesterol, los triglicéridos altos, ¿verdad? Una historia de estos niveles altos, y por otro lado, a lo mejor también vamos a hablar de ser hipertensos. ¿Este sería un examen que debería hacérmelo? ¿Tiene algún ligamen o no? Sí, definitivamente. O sea, probablemente el factor de riesgo asociado más importante es la dislipidemia, el colesterol alto. Entonces, pacientes con colesterol alto, que sean diabéticos o que sean hipertensos o que sean tabaquistas, que no debería ser, definitivamente ya ahí estamos sumando 2 factores de riesgo. Por encima de 35 a 40 años, si son hombres, debería realizarse una prueba de esfuerzo para estratificar el riesgo, y eso nos da un riesgo estimado con una idea de aproximadamente 5 o 7 años. No es un estudio que se tenga que hacer anualmente. Eso iba a preguntar, ¿cada cuánto hay que hacerse este examen? Si está examen? negativo, probablemente podríamos entender que 5 o 7 años más o menos es una estratificación adecuada. Sí. Ahora, ¿uno tiene que ir en ayunas o cómo es la dinámica del examen? Lo que se recomienda es que no se haya ingerido una gran cantidad de alimentos, no ingerir alimentos con cafeína, gaseosos, pero sí comer como si fuera a hacer ejercicio, algo de pastas o frutas, porque si tenemos un periodo prolongado de ayunas, probablemente el ejercicio nos pueda inducir hipoglicemias, entonces vamos a tener un trastorno asociado, no por problemas del corazón, sino porque no ingerimos la suficiente carga de calorías. Y obviamente ir preparados como si fueran a hacer ejercicio, se debe ir en calzado cómodo, ropa cómoda, como si fueran a hacer ejercicio. Perfecto, doctor, clarísimo el panorama entonces con respecto a la prueba de esfuerzo. Doctor Espitaleta, siempre es un placer tenerlo en casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Que pase un feliz día, doctor.